¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Pedro Domínguez, diputado federal, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Buenos días, Pedro, buenos días a Tiempo por permitirnos y también a Puente Libre tener esta plática sobre temas que seguramente, o espero, sean interesantes para las personas que nos vean y nos lean y nos escuchen. Pues el sistema anticorrupción, sobre todo, que es importante, es un paso fundamental, pero antes de entrar de lleno a este tema, diputado, me gustaría saber su opinión respecto a lo que ocurrió el sábado, el enfrentamiento entre la Unión Ciudadana, esta asociación, y un grupo que está identificado con el PRI, liderados por la famosa Tomasa Rojo, la negra Tomasa. ¿Qué opinión le merece esto, diputado? Yo creo que tenemos que buscar, todos los actores políticos, un ambiente de cordialidad, un ambiente de civilidad. Los ciudadanos estamos cansados del enfrentamiento, de la violencia, no solamente la que se ve en el ámbito delictivo, sino también la violencia política. Yo creo que Unión Ciudadana busca polarizar la sociedad chihuahuense con posturas que resultan un tanto contradictorias o bastante contradictorias. Por un lado, optan con todo su derecho a interponer las denuncias correspondientes ante los órganos competentes, pero por otro lado partidizan un movimiento supuestamente ciudadano, porque quien encabeza este grupo es un senador de la República, otros personajes vinculados directamente con la política chihuahuense, y bueno, tan es así que hemos visto que activistas sociales están saliendo desencantados, pudiese decir yo, de esta finta, de esta faramaya que es esta supuesta Unión Ciudadana. Y este encono genera que algunos actores políticos o algunos militantes de partidos políticos, como es el mío, se molesten por las manifestaciones que muchas veces rayan y lindan en la grosería y acontezcan sucesos como el del sábado pasado que son condenables. En resumen, creo yo pues que debe caber la cordura de parte de todos, de parte de este organismo, de esta asociación supuestamente ciudadana, y también de los militantes de mi partido debe haber cordura, y yo puedo asegurarlo que esto no es un asunto de partido, no es un asunto que haya sido ordenado, coordinado por mi partido para poder hacer este frente, esta lucha, esta contienda que se dio. Creo que se desbordó la pasión en algunos militantes que se caracterizan por ser aguerridos, y al final de cuentas creo que no es algo que sea positivo para los chihuahuenses. Entonces se lo atribuye simplemente a eso, ¿no? ¿Los dirigentes priistas no estuvieron detrás de esta confrontación? Lo absoluto. Yo tengo una estrecha comunicación con la presidenta del Comité Estatal del Partido, con la diputada Karina Velázquez. Somos compañeros de curul y en ningún momento, y doy mi palabra, platicamos sobre este acontecimiento. Entonces, creo yo que, insisto, ¿no?, algunos militantes que son harto conocidos en la sociedad por la pasión que tienen, por cómo toman las cuestiones cuando se ofende a nuestros líderes, toman decisiones por su propia cuenta y buscan parar o buscan defender la verdad, su verdad, de esta forma. Y al final de cuentas, esto no hubiera sucedido si no existiera este movimiento ciudadano que está buscando polarizar y dividir a la sociedad chihuahuense. Creo que no son las vías correctas las utilizadas. Creo que es un movimiento que está demostrándose que no es ciudadano por lo escaso de las convocatorias que están teniendo en sus reuniones, y que sí buscan en cambio una raja política. Interesante, diputado. Hablemos ahora del sistema anticorrupción que aprobó la Cámara de Diputados el día jueves. Antes de entrar a los detalles, que por supuestamente los vamos a abordar, ¿en qué consiste este sistema anticorrupción? Cuando la gente se le diga sistema anticorrupción, ¿en qué consiste esto? Lo primero es aclarar que no es una ley, porque luego yo he platicado y he escuchado opiniones
donde dicen la ley anticorrupción. No se trata de una ley, es un sistema, y un sistema es un conjunto de órganos que están vinculados entre sí para buscar un objetivo, y ese objetivo es doble. Por un lado, evitar que se cometan actos de corrupción, y en el caso que llegaran o llegasen a cometerse estos actos de corrupción, que sean real y efectivamente sancionados, que no haya impunidad. Desde luego, lo idóneo es que no se cometan actos de corrupción, que no haya necesidad de actuar desde el punto de vista administrativo o penal para sancionar a quien los cometen. Pero, insisto, quien los cometa, esos actos de corrupción, debe ser castigado con todo el peso de la ley, porque si no, se convierte en una circunstancia de impunidad, en un círculo vicioso donde al no haber castigo se reincide y se multiplica la comisión de ese tipo de actos. Entonces, ¿el sistema qué es? Es una ingeniería constitucional y legal que está sustentada en 4 columnas. Más facultades a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Esto qué implica? ¿Cómo qué facultades? Que ahora van a poder auditar en tiempo real. Antes o hasta ahora tenemos que esperarnos a la revisión de la cuenta pública anual y con un rezago bastante grande. 2015 se está revisando la cuenta pública de 2013. Esto no va a pasar así. A partir del 1 de enero de 2016 se puede iniciar con la revisión de la cuenta pública 2015. Pero además, esto es muy importante, cuando exista la presunción de que se cometan actos graves de corrupción, ante una denuncia de cualquier persona, puede iniciar la Auditoría Superior una auditoría, una fiscalización en tiempo real. Esto es para evitar, pues, que se dejen correr este tipo de circunstancias. También una modalidad importante es que actualmente la Auditoría Superior solamente puede fiscalizar las aportaciones federales, es decir, todos esos recursos que vienen etiquetados para construir una carretera, un hospital, etc. Ahora se amplía la facultad para que se auditen y se fiscalicen también las participaciones federales, ese recurso federal que llega a estados, a municipios sin una etiqueta y que se utiliza por los estados y municipios. Es decir, va a haber un control más duro, más férreo, un control más completo. Y cuando digo control, no digo en la determinación del destino de los recursos, sino me refiero a la verificación de que esos recursos se apliquen conforme a la ley. Eso por parte, la primera columna, que es la Auditoría Superior. La segunda columna, el Tribunal de lo Administrativo, que se eleva a rango constitucional, es decir, se le da autonomía, hace que no dependa del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, y que va a tener la competencia, la jurisdicción para poder sancionar actos administrativos que se consideren graves. Y aquí hago una acotación que es importante, tanto de funcionarios públicos como de particulares. Los particulares que participen en actos de corrupción también podrán ser sancionados, tanto en lo administrativo como en lo penal, que esa es otra de las ¿Pero que reciban recursos públicos estos particulares? Desde luego. Habrá fideicomisos donde participan particulares, fideicomisos que reciban recursos públicos, y cuando haya una malversación de estos fondos pueden ser y deben ser sancionados estos particulares. Otra columna importantísima, la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública, ¿qué es? Es un órgano muy temida, por cierto, por los órganos estatales y municipales. Así es un órgano de control interno, es una auditoría interna del gobierno federal que busca prever que se cometan actos de corrupción. ¿Cómo vamos a hacer más eficiente esta auditoría? Con más facultades, con dientes, como se conoce en este argot, es decir, con facultades de sancionar y de presentar denuncias
ante el Tribunal Administrativo, ante la Fiscalía Anticorrupción, pero algo muy importante, el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública debe ser ratificado por el Senado de la República. Es decir, hay un cambio en el sistema de gobierno de nuestro país, de un presidencialismo que era absoluto hace algunos años, no muchos, donde el presidente realizaba ese tipo de determinaciones, y ahora se está creando un presidencialismo moderno con matices de parlamentarismo, donde el presidente en algunos casos hace propuestas, por ejemplo la Procuradora General de la República, ¿no?, que va seguramente a ratificar el Senado. Esto mismo sucederá con el titular de la Secretaría de la Función Pública. Y por último, la cuarta columna es esta Fiscalía Anticorrupción, que es autónoma constitucionalmente y cuya función va a ser perseguir los presuntos delitos que se cometan en materia de corrupción y consignarlos, una vez acreditados los elementos, ante el juez para que se imponga todo el peso de la ley. Y adicionalmente algunos comentarios. Se integran figuras importantes como la ampliación del plazo de prescripción para los delitos de corrupción de 3 a 7 años. Se incorpora la figura de la extinción de dominio, que esto es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, como consecuencia de un acto de corrupción, se adquiera, por ejemplo, una casa por parte de X funcionario, de X orden de gobierno, esa casa, al ser producto de un acto ilícito de corrupción, deja de formar parte del patrimonio de esa persona que la adquiere indebidamente y pasa a formar parte del patrimonio público. Entonces, son temas interesantes. Hubo una amplia discusión. Luego dicen que las derrotas son huérfanas y a las victorias les sobran padres. Y aquí creo que la paternidad o la maternidad, para hablar en términos de igualdad de género, corresponde a todos. Y como lo dije en tribuna, a todos los que quisimos participar, a todos los que sabemos que a los ciudadanos lo que más nos molesta es que los recursos públicos que con tanto esfuerzo pagan los ciudadanos vía impuestos, vía derechos, se utilicen para violar la ley y se utilicen para enriquecer indebidamente a algunos funcionarios. Hubo quien no quiso participar, hubimos quienes sí quisimos participar, pero sobre todo quiero destacar algo. Esta es una reforma que viene en gran medida de la sociedad civil. Organizaciones como Fundar, como México Evalúa, realizaron estudios muy interesantes, académicamente bien sustentados, y yo me atrevo a asegurar que un 90-95% de sus propuestas están recogidas en este Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Para cuándo prevé que ya esté lista publicada ya el Sistema Anticorrupción? Esperemos que el Senado de la República le otorgue la celeridad que los mexicanos exigimos del tema. La deben aprobar sin cambios por parte de la minuta que enviamos nosotros, para que inmediatamente vaya a las legislaturas locales y reciba el voto de la mayoría de estas legislaturas locales. ¿Unos 6 meses tal vez? Probablemente, esperemos que menos. Creo que es un tema urgente. Creo que la sociedad lo ve como uno de los temas que más la agravian, que más dañan al país. Hay datos muy reveladores. Dicen que aproximadamente en actos de corrupción se pierden en nuestro país 1.5 billones de pesos anualmente, que es una cantidad estratosférica, y por lo tanto creo que es un tema urgente, relevante, que no puede esperar más. Creo que la Cámara de Diputados fue muy incluyente, abierta, receptiva. Y también señalar algo: este sistema anticorrupción, la semilla original, tiene un nombre de quien la sembró, que es Enrique Peña Nieto. Y como lo dije también en tribuna, aunque a algunos no les guste, así es. Enrique Peña Nieto, como candidato,
recogió una iniciativa anticorrupción y planteó en una primera instancia la necesidad de combatir este fenómeno. Así que en esto vamos todos y como toda obra humana, imperfecta pero perfectible. Y cuando hay buena fe, y espero que haya buena fe de parte de todos, creo que las cosas deben funcionar. Diputado, en su perspectiva personal, vamos adelantándonos ya que se apruebe, que entre en vigor, ¿qué va a pasar? ¿Se va a desatar un iceberg que nadie quiso ver? En su perspectiva, ¿qué va a pasar con todos los funcionarios públicos? ¿Realmente va a empezar, podrían, por llamarlo de una forma, una cacería de tanta gente y de tantos escándalos de corrupción que se han ido escuchando a través de los años? Debe de aplicarse la ley a quien se le deba de aplicar. Dicho de otra forma coloquial, al que sea perro que lo ahorque, de cualquier color, de cualquier parte de la República. La conformación de este sistema no lleva dedicatoria para alguien en particular, lleva dedicatoria para todos aquellos que cometen actos de corrupción. Y la corrupción, lamentablemente o positivamente, no tiene color partidista. Vemos que hay actos de corrupción en gobiernos, en servidores públicos de todos los partidos. Lo que no podemos permitir es que este sistema anticorrupción se utilice para golpear políticamente, sin fundamento real, a servidores públicos para obtener en época electoral una raja política, una raja electoral. Y lo digo específicamente por la diputada Rocío Reza, que en la sesión del jueves, lejos de aprovechar la tribuna en positivo, trató de enfocar su mensaje hacia una figura como es el gobernador Duarte, cuando ella misma señala que hay una denuncia presentada por parte de ellos ante las autoridades competentes. Bueno, pues aténganse pues, en el buen sentido de la palabra, a la resolución que se emita por parte de estas autoridades, pero no utilicemos el trabajo, la voluntad de muchas mexicanas, de organizaciones de la sociedad civil, de partidos políticos, en crear algo que es general, abstracto, impersonal, las características como si fuera una ley, porque también fue motivo de reforma de 14 artículos constitucionales, para particularizarlo y sobre todo particularizarlo en un momento electoral. Yo creo que estas conductas a nada nos llevan, y estas conductas, como comentábamos ahorita en la primera pregunta que me formulas de este enfrentamiento, nos tienen fastidiados a los ciudadanos. Y digo, nos tienen, aunque yo participe en política, porque antes que nada soy ciudadano, antes que nada soy padre de familia, soy esposo, soy hijo, vivo en esta ciudad durante toda mi vida, y la verdad que resulta molesto que los políticos provoquemos estas estridencias, insisto, que no contribuyen a nada. Ellos, en todo su derecho, y creo que de forma correcta, desde su punto de vista, su razonamiento, presenten una denuncia, la presentaron, pero la están llevando por caminos de otra naturaleza que, insisto, polarizan a la sociedad chihuahuense. ¿Riesgo del sistema anticorrupción que usted avisora? Creo, insisto, que es imperfecta este sistema, pero es perfectible, tendrá que ir ajustándose conforme al tiempo, pero lo más importante es algo llamado voluntad de cumplir adecuadamente con el mandato de la ley, y este sistema debe funcionar en su integralidad de forma adecuada, previniendo, que para mí, insisto, es lo más importante, prevenir. Creo que no se trata de meter a muchos a la cárcel, se trata de que no se desvíe un solo peso para una causa que no sea para ayudar a la sociedad. Pero en el caso que esto suceda, insisto, debe castigarse con todo el peso de la ley a quien lo cometa, para que se genere una cultura de legalidad. Y ese también es un tema de cultura de legalidad, el destinar de forma adecuada los recursos públicos y no desviarlos en actos de corrupción. ¿Algo más que desagregar, diputado? Seguimos trabajando,
La legislatura está en su etapa final, hay temas importantes, una nueva ley de aguas nacionales, que es un tema fundamental. ¿Ya nos van a quitar el castigo aquí con Estados Unidos o cómo? Eso es un tema de derecho internacional, tú lo sabes, ¿no? Hay un convenio internacional de aguas de 1944 que debe replantearse, pero esta ley lo que busca es darle a este recurso finito, no renovable, la utilización adecuada, la utilización debida, y aquí en el plano local nosotros seguimos trabajando, yo sigo trabajando en mi oficina de gestión social, en mi contacto permanente con los diversos grupos de la sociedad, en las colonias populares, con los comerciantes, con los empresarios, con los profesionistas. Creo que el mandato que me dieron fue por 3 años y hasta el último día de los 3 años debo cumplir, debo trabajar y estoy dando mi máximo esfuerzo por hacerlo, y yo de verdad vuelvo a agradecer a tiempo la oportunidad que nos da de poder platicar esos temas que pudieran parecer muy abstractos, ¿no? Sí. ¿Qué es un sistema anticorrupción? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? Bueno, sirve simple y sencillamente para que nadie se robe el dinero público, el dinero de todos, y que el dinero rinda mejor utilizándose para satisfacer necesidades sociales, que son muchas en México. Muchas gracias, diputado. Al contrario, buenos días a todos. Agradezco una cuenta a Pedro Domínguez, diputado federal, por este espacio. Ya lo sabes, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta la próxima.